Hola, soy Nora Panigo, fonoaudióloga, y es un gran gusto, un placer, me siento honrada por esta invitación dentro del marco del festejo de los 25 años del Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia de Buenos Aires y además del día que nos reúne a todos de la fonoaudiología en nuestro país. Bueno, contarles que yo inicié mi formación como fonoaudióloga y me recibí allá por el año 86, cuando fonoaudiología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, como toda fonoaudióloga, me gusta hablar y a veces lo hago demasiado rápido. Era curso de fonoaudiología. Curso llevado adelante por mis grandes maestras, que no puedo nunca no mencionarlas. La señora Ethel Piccoli y también nuestra querida Berta Derman. Pilares de la fonoaudiología y en quienes me apoyé y en quienes encontré ese camino a seguir guiada por la pasión que ambas tenían en lo que hacían. Obviamente que nombro ellas dos y hay un montón de personas que llevo muy guardado en mi corazón, que me han ayudado, me han abierto un montón de puertas, que me han acompañado en mi camino, pero bueno, las nombro a ellas dos como representantes de toda esta cantidad increíble de profesionales que han enriquecido y que han hecho tan fructífera nuestra profesión. Cuando comencé, allá por el año, me recibí en el 86, como les decía, y allá en el año 87 comencé más a trabajar todo en el ámbito de la voz, y de a poco también me empecé a interesar, con la ayuda de Berta, en la rehabilitación de los niños con trastornos neurológicos. Y así de a poco fui creciendo en mi formación y me comenzó a impactar el trabajar de manera interdisciplinaria con aquellos pacientes que mostraban una alteración del tono, de la postura, es decir, con niños que presentaban parálisis cerebral. Y la parálisis cerebral, la encefalopatía crónica no evolutiva, es lo que hoy en día sigo realizando, me sigo desarrollando como fonoaudióloga, trabajando de manera individual en el consultorio con cada uno de estos pacientes y también dentro del ámbito del grupo terapéutico educativo. Cuando digo individual es en los momentos que trabajo uno a uno, pero nunca mi trabajo es individual. Siempre mi trabajo está marcado por la interdisciplina, porque esto es lo que demandan estos pacientes que padecen de esta patología. Entonces, bueno, ¿qué me empezó a interesar, no es cierto? Digo, bueno, un niño con parálisis cerebral, hay como dije, ¿no es cierto? Hay un compromiso claro en lo que es el desarrollo de la postura, del movimiento, la alteración de la coordinación, de su tono postural, y como esto, fui viendo, ¿no es cierto?, cómo esto comprometía funciones básicas. Dentro de esas funciones, puse mi mirada en la comunicación, en la respiración, en la alimentación. Y poco a poco me fui especializando y aprendiendo, observando, pidiendo el consejo, la ayuda de quienes me antecedieron y también de quienes iban conmigo, desarrollando mi camino, y me comencé a interesar por el concepto de neurodesarrollo BOBAT. Es así que, bueno, en el año 93 hice mi primer curso básico y luego comencé mi formación como instructora. Al día de hoy, después de haber cerrado mi camino como instructora ya por el año 2001, bueno, me encuentro siendo también yo formadora de otros profesionales con este interés, como fue en su momento el mío. Entonces, ¿qué les puedo contar, no es cierto? Partiendo de la base, si yo les tendría que decir qué es lo que más a mí me impresiona de lo que hace la parálisis cerebral y qué aprendí en este tiempo y cómo lo estoy mirando hoy, con más experiencia profesional y también más edad personal. Entonces digo, un niño con parálisis cerebral, como decíamos, y si pensamos específicamente en estas
funciones, son funciones que se entrelazan. Es imposible poder mirar la alimentación separada de la comunicación, separada de la respiración, ¿no es cierto? Entonces, así es como aprendí a que la alimentación es una función multisistémica. Sí, la alimentación se nutre del sistema respiratorio, obviamente sí, siempre digo, y es mi caballito de batalla, si un niño no puede respirar, no puede comer. Entonces tendré que poner mi foco, mi mirada en ver cómo vamos a ayudar a este niño a resolver sus problemas en la respiración tan de la mano con la alimentación, ¿no es cierto? Si nosotros sabemos que la alimentación, barra deglución, y la respiración tienen caminos conjuntos, están formados por una serie de válvulas que se abren para recibir el alimento, que se cierran para proteger la vía aérea y necesitan de esa coordinación tan sincronizada, ¿no es cierto?, tan graduada para que la alimentación sea efectiva, segura y placentera. Entonces, bueno, estos niños tan complejos, ¿no es cierto?, que tienen esta alteración, como decíamos al principio, en la postura, en el movimiento, tienen una boca. Pero yo cuando empecé solamente miraba la boca y me daba cuenta que algo me estaba faltando. Y esto fue puntualmente lo que me llevó a adentrarme cada vez más en el concepto de neurodesarrollo Bobat, que es, como ustedes saben, un concepto que nació allá por los años 40 de la mano de Kyle y Berta Bobat, que es un concepto vivo, ¿sí? Porque se sigue renovando, se sigue pensando, se sigue analizando, se nutre de la CIF, ¿no es cierto?, de la Clasificación Internacional de Salud, y entonces esto me llevó a ampliar mi mirada y ver que la boca en un niño tiene socios, ¿sí? Como bien dice una terapeuta muy valiosa para mí de neurodesarrollo, Susan Evan Morris, tiene socios. La boca tiene un socio que es el cuerpo y un socio que es lo sensorial. Y justamente tenemos un niño con un compromiso sensorio-motor. Entonces, si yo miro la alimentación, ¿no es cierto?, que fue en lo que poco a poco me fui centrando y me fui especializando, y cuando digo alimentación, pienso que la alimentación engloba todo, pero dentro de todo eso que engloba, de todos esos sistemas que forman parte de la alimentación, está la deglución. Y la deglución, como dijimos, va de la mano de la respiración. Entonces, ¿qué me encuentro cuando pienso en alimentación? Cuando yo pienso en alimentación no puedo verla solamente como una función fisiológica, como una necesidad, obviamente es una necesidad básica, ¿no es cierto?, pero que se nutre de lo social, que se nutre de la comunicación, que se nutre de lo cultural. Hay algunos autores que dicen que la alimentación es uno de los pocos fenómenos, podríamos decir, que es relevante, digamos, para las ciencias biológicas y para las ciencias humanas. Es una función que concierne tanto a la naturaleza como a la cultura. Y el comportamiento de los seres humanos, el comportamiento alimentario, ¿no es cierto?, es un fenómeno social total. No puede ser visto solamente desde un punto de vista biológico, sino que se necesita tener esa mirada que englobe también lo que hace al impacto de lo social y de lo cultural. Entonces, continuando con este camino, y mirando de esta forma la alimentación, voy específicamente, para ir de lo más grande a lo específico. Bueno, un niño con déficit neuromotor suele tener alteraciones en la alimentación, puede que se alimente por vía oral, puede que se alimente por vías alternativas como una sonda o como una gastrostomía, y además, justamente por lo que dijimos de lo que le sucede a nivel de esta relación con la respiración, puede que sea un niño que tenga alguno de estos tipos de ingesta y que a su vez tenga una traqueotomía, que sea dependiente de oxígeno, que cierta disconfort, selectividad a la hora de comer. Entonces esto me llevó a pensar en que la intervención terapéutica, y esto se une con lo que dije al principio, tiene que estar enfocada. No me alcanzaba con solamente mirar la boca, sino tengo que mirar esa boca en relación al cuerpo y en relación a lo sensorial.
Voy a leer algo que dice Susan Morris al respecto para ser puntual, y dice: el momento de la comida es un acuerdo entre ambas partes, el niño y el adulto, el niño. La interacción resultante honra el input tanto del niño como del adulto. Y a mí me parece una definición muy importante, porque esto nos lleva a pensar a nosotros que cada una de las partes tiene un rol, ¿no es cierto? Y en la medida que el adulto pueda comprender las diferentes necesidades del niño, que pueda ganar, y en la medida que el adulto comprende, el niño va a poder ganar confianza, ¿no es cierto?, en el adulto, va a ganar seguridad, tal vez gane confort. Entonces, poquito a poco vamos viendo que los cambios se hacen posibles. Y para cuando uno piensa bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo tendrá que ser nuestra intervención? ¿Dónde apoyarnos, ¿no es cierto?, en la intervención para que estos cambios, aunque sean muy acotados, sean posibles. ¿Qué premisas tengo en cuenta? ¿Sí? Como para contarles de manera general. Lo primero que me interesa es cuando llega un niño a la consulta, acompañado de su familia, es conocer la historia general y de alimentación. Y cuando digo esto es la historia general, porque bueno, la anamnesis que todos tomamos y que preguntamos a la familia qué sucedió y cómo fue esa historia de alimentación y qué significado tiene esa alimentación para la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde muchas veces, más allá del problema biológico, ¿sí?, más allá del problema puntual, del diagnóstico que tenga este niño, como dijimos, con una parálisis cerebral, pesa el significado, la importancia, el punto de relevancia, ¿no es cierto?, que tiene para la familia la función de alimentación. Y cuando hablo de función de alimentación, vuelvo a pensar en lo mismo, en lo social, en lo cultural, en ese juego de roles, en ese lugar que ocupa ese momento de encuentro que es la alimentación. ¿Sí? Entonces, muchas veces encuentro que según esta mirada, ¿no es cierto?, que tenga la familia, este lugar que ocupa ese momento de la alimentación, eso de lo que implica poner la mesa, sentarnos alrededor de una mesa y mirarnos cuando estamos comiendo, compartir esa mesa, tiene mucha injerencia en cómo va a ser esa evolución de este niño, ¿no es cierto?, más allá del compromiso motor que tenga. Por supuesto que me va a interesar saber cuáles son las precauciones y las contraindicaciones según los sistemas involucrados, ¿no es cierto? Y esto va a tener que ver específicamente, si yo tengo un compromiso, uno a lo mejor, a veces yo recibo niños con una parálisis cerebral donde sabemos que hay una alteración sensorial y motora, ¿no es cierto? Pero ¿cuál pesa más? Hay veces tengo niños que tal vez puedan llevar adelante con los cuidados, con las características propias del paciente neurológico, la alimentación. Sin embargo, hay mucho rechazo. Entonces digo, hay un trastorno motor, pero sobre este trastorno motor lo que más pesa es lo sensorial. Otras veces hay un trastorno gástrico. Entonces, ¿cuál es el sistema que está más comprometido? Lo gástrico, lo respiratorio, lo cardíaco. Hay un problema más a nivel endocrino, hay un problema, obviamente, todo es una lesión que hay en el sistema nervioso, que es lo que engloba todo esto, pero además de ese sistema que está alterado, ¿cuáles son los otros sistemas, no? ¿Y cuál es el que tiene más peso? Entonces, el poder también reconocer esto, sé que el impedimento, esto me lleva a pensar también que el impedimento en un sistema puede causar impedimentos secundarios en otros sistemas, ¿no es cierto? Entonces, esto me va a ayudar a ver por dónde tengo que empezar, ¿sí? Entonces, me va a permitir establecer una serie de prioridades, dónde voy a poner mi foco de atención en el momento de pensar en las estrategias de tratamiento. Otro punto que me parece importante es observar el momento de la alimentación. Si tengo la opción de observarla en la casa, voy al domicilio del niño. Realmente eso me da mucha información de cómo está el niño posicionado, cuál es la postura habitual, si necesita mucho estímulo, si necesita pocos, está formando parte de la mesa familiar o no, o requiere de otras condiciones para poder alimentarse. Si no, creo que hay algo que la pospandemia nos ha dejado, que es el mayor uso de las redes.
con lo cual siempre aclarándole a los papás que los videos que les solicito son para un uso de analizarlo y anticiparme a ese encuentro que voy a tener con el niño, que los padres me puedan mandar pequeños videos de los distintos momentos de alimentación, también es un elemento útil porque me suele pasar, no sé qué les sucederá a ustedes, pero a veces cuando uno cita a un niño para que justamente sea alimentado dentro del ámbito del consultorio por los padres, no siempre resulta fácil o agradable. Entonces, bueno, ya conociendo un poquito de antemano, puedo saber con qué anticiparme. Entonces, me parece importante esto de la observación del momento de alimentación, o in situ, yendo al domicilio, o anticipándome con videos si lo voy a hacer en el consultorio. Obviamente que el conocer cómo es la alimentación me va a llevar luego a este análisis que decíamos de los sistemas, y esto me va a permitir la interconsulta, ¿no es cierto? A ver con qué médico tal vez tendré que hablar para ver si es más con el neumonólogo, más con el endoscopista, con el gastroenterólogo, el neurólogo, que es quien lleva adelante y quien organiza el tratamiento, o el pediatra del desarrollo, ¿sí? Como para ver dónde voy a ir estableciendo esas relaciones, y por supuesto con el equipo tratante, que puede que esté dentro de mi ámbito de trabajo o que sea externo. Pero necesito siempre de saber cuál es la opinión de la terapista ocupacional y de la kinesióloga, puntualmente como para poder también diagramar mi tratamiento y poder ir juntas por un camino, poder decir, bueno, si este niño vino con un trastorno y hay una alerta en el tema de su deglución, se tiene que definirse de acuerdo a su deglución, se va a pasar una sonda, va a pasar una gastro. Bueno, ¿cómo vamos a poder enfocar nuestros objetivos de tratamiento? Porque el cuerpo del niño es uno, ¿no es cierto? Más allá de la mirada que tengan las incumbencias de cada una de estas disciplinas, pero cuando uno puede tener esta mirada integral sobre esta relación de la boca con el resto del cuerpo y con lo sensorial, seguramente desde las otras áreas están haciendo intervenciones que van a favorecer a mi propio objetivo. Obviamente que hay estudios típicos, ¿no es cierto?, que un niño se los deriva a hacer. A veces vienen con ya el estudio hecho y otras veces uno recomienda si hay una videodeglución que se pueda realizar, o bien otros estudios que también en este acuerdo y en esta interconsulta con los médicos tratantes podemos definir qué será lo mejor para ese niño. ¿Es este el momento para hacer una videodeglución o necesito trabajarlo antes para luego hacer una videodeglución? Ahí siempre hay como una línea, un momento que es el huevo o la gallina, ¿no es cierto? A veces digo, bueno, lo mando a hacer la videodeglución para luego empezar, para ver de qué estoy partiendo, o lo trabajo un poquito con aquellos alimentos que sean seguros, que sé que ya le vienen dando. Por eso es importante conocer la historia de alimentación, ¿sí? Si yo tengo un niño que la mamá me dice, y no, la verdad que viene comiendo esto, pero hasta ahora no ha tenido problemas respiratorios, no ha habido intercurrencias, ha venido aumentando bien de peso y su talla, de acuerdo a sus características de desarrollo atípico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos da como un pie para decir, bueno, ¿y qué le está dando de comer? Bueno, a ver, te observo, a ver cómo lo haces, ¿no es cierto?, la mamá, y tomo esto que la mamá me muestra para ver cómo puedo mejorarlo, o lo tomo como el puntapié y para prepararlo para cuando se haga el estudio de deglución. En otros casos es al revés. A lo mejor ya viene con el estudio de videodeglución y sobre eso partimos. Cuando un niño nunca ha comido, a veces me pregunto muchas veces, bueno, me parece que es importante que uno lo prepare aún con estímulos en seco, ¿no es cierto?, sin necesidad de ir a estímulos nutritivos para el estudio de videodeglución. Siempre me pregunto, según el resultado luego de ese video, cómo fue para este niño comer por primera vez dentro de un ambiente como puede ser el del estudio de la videodeglución. Otro elemento que me es de utilidad es, y justamente relacionados con las características de la alimentación del niño con encefalopatía crónica no evolutiva, es considerar el sistema de clasificación EDAX. El EDAX es una escala, es un sistema, de clasificación de las habilidades para comer y beber
de las personas con parálisis cerebral. De la misma manera que cuando yo les contaba en esto de la interdisciplina, tanto desde Kine como desde TO, nosotros miramos las funciones. Entonces, estos sistemas de clasificación surgen a partir de mirar las funciones, por eso hay un sistema de clasificación para lo motor grueso, para los miembros superiores, para lo visual, para comer y beber y para la comunicación. Todos tienen 5 niveles, que van, el primer nivel es el menos comprometido, al quinto, que es el de mayor compromiso. No es una evaluación, sino que cada una de estas escalas, que en el caso de de alimentación, como les digo, se llama EDAX, la sigla, ¿no? Lo pueden buscar, lo pueden googlear y perfectamente sistema de clasificación de las habilidades para comer y beber para personas con parálisis cerebral. Nos va a dar características, ¿no es cierto?, del nivel 1, el 2, 3, 4 y 5, y también me sirve como para ver, y está orientado especialmente a lo que tiene que ver con la seguridad y la efectividad al momento de comer. Entonces, estos niveles nos especifican las características, ¿no?, del 1 al 5, y uno podría decir, bueno, mi paciente está dentro de un nivel 3. ¿Qué tendré que trabajar? ¿O cómo voy a orientar los objetivos para qué estaría esperando yo para que llegue, que mejore el nivel 3 y que pueda acceder a un nivel 2? Y quiere decir que de esta manera no solamente me ayuda como para poder ubicar dentro de qué nivel está un paciente, sino también como para pensar hacia dónde tengo que ir. Entonces, cuando yo decía, me interesa lo que las familias, ¿no es cierto?, me cuentan, ¿qué es lo que encuentro en la familia? Preocupación, ¿por qué? Y una de las preocupaciones que generalmente encuentro es el bajo peso, ¿sí? Que los niños, también esto viene relacionado con lo que tardan para comer, tardan mucho tiempo en comer y esto hace y no come lo suficiente y no engorda. Y si no engorda, tal vez luego tienen que pasar una sonda o un botón, o a lo mejor ya está con botón y sonda, pero si le doy más rápido, a lo mejor no les es confortable. Entonces, el tema del peso es un tema que siempre está presente y que acá se junta la otra pata que me ayuda mucho, que es la interconsulta con nutrición, ¿sí? Siempre siento que cuando una familia sabe, que yo como fonoaudióloga no lo sé, qué cantidad debo de darle de comer a un niño, siempre tengo el ejemplo y la nombro porque siempre trabajo me gusta mucho trabajar con la doctora Carola Saure del Hospital Garrahan y una vez una paciente mía, Carola le pregunta a la mamá, ¿cuánto le das de comer? Y la mamá le muestra, le doy todo esto, los 2 puños de ella. Y en realidad esta chiquita necesitaba comer un puño, pero de ella, no de su mamá. Entonces imagínense, de pasar del tamaño del puño de la madre al puñito de esta nena, cuánto menos cantidad tenía que darle y cuánto menos tiempo, ¿no es cierto? Siempre y cuando esa cantidad estuviera enriquecida con todos los alimentos que necesite, con todo el valor energético que necesita, guiado, en este caso, por la nutricionista. Entonces, esto también va a impactar en cómo lo posiciono, ¿no es cierto? ¿Dónde lo voy a sentar? Ya lo puedo sentar, lo puedo sacar de mi falda y sentarlo en una silla, o lo tengo que todavía... Y no, me da miedo, entonces sigo dándole de comer sentado a UPA, ¿no es cierto? Cosas que van surgiendo en la familia y cosas que tenemos que acompañar. Acompañar justamente, acá necesitamos a Kine y a TO, que nos ayuden a ver cuál va a ser la mejor silla, cómo va a ser su mesa, dónde va a apoyar sus brazos, dónde va a estar apoyada la cabeza, con collar, sin collar, qué control que voy a hacer yo como fonoaudióloga para lograr esa alineación y cómo esto lo va a tomar la mamá. Acá hay otra premisa importante que quiero compartir que no sirve con que yo le dé de comer en mi consultorio y quede en mí, sino que lo importante es, bueno, a ver, yo hoy le doy de comer, pero después le va a dar la mamá o después le va a dar el papá o la persona que está a cargo, porque es necesario ver cómo lo hace para poder ver y acompañarlos en que cada vez lo hagan mejor. Entonces, a veces me encuentro que los papás también les pasa esto, que esta dependencia que crean algunos chicos que no quieren comer con otras personas, entonces o come con la mamá o no come con nadie. Otra de las cosas que me encuentro como preocupación que traen los padres es la poca variabilidad
que hay en los alimentos, ¿sí? Como que dice, bueno, siempre le doy lo mismo porque es lo más seguro. Y otras veces porque no solamente es lo más seguro porque no se ahoga, sino que es lo más seguro porque con esto me aseguro que esté nutrido. Entonces, a veces hay preocupaciones que aparecen, relacionadas especialmente con la función oral, si hay babeo, por ejemplo, si protruye demasiado la lengua. No siempre aparecen problemas relacionados con lo respiratorio, que es algo que a mí sí me interesa, ¿no? Y me preocupa. ¿Cómo es esa coordinación entre la respiración, la deglución, la alimentación en el momento que esta función se lleva a cabo? ¿Cómo es la historia de este niño respecto a su salud respiratoria? Pero no siempre es algo que los papás, como la postura, tampoco es algo que traigan a cuento, ¿no es cierto?, a la consulta, sino que, es la mejor manera que encontré para posicionarlo con tal de que coma todo. Por eso siempre digo que la primera preocupación que aparece en el relato de la familia suele ser que no aumente de peso. Entonces, como para ir redondeando esto y no irme de tema, como premisas generales. Lo primero hay que identificar el problema, ¿no es cierto? El problema que yo creo, el problema relevante, digamos, el especificado por la familia y el que yo considero que debe ser tomado en cuenta en relación a los diferentes sistemas que interactúan. A lo mejor la familia, su gran problema tiene que ver con el bajo peso, y tal vez lo que yo encuentro, el problema relevante es que ¿por qué no puede comer más cantidad? Y a lo mejor está puesto en lo postural, realmente en lo neuromotor, en lo musculoesquelético. Hay determinadas contracturas, hay determinadas deformidades, hay determinadas falta de graduación, falta de ritmo que está teniendo para que no ingrese más alimento. O a lo mejor el problema relevante es lo sensorial, ¿sí? Entonces come poquito porque acepta determinada variedad de alimentos, es selectivo. Entonces ese va a ser el problema relevante que tendremos que confrontarlo y verlo juntos con la familia para poder tener un objetivo en común. Y hablando de objetivos en común. Establecer objetivos en común me implica pensar en objetivos, lo que nosotros llamamos objetivos inteligentes. Objetivos que sean bien concretos, que sean oportunos, que se puedan medir, que sean fáciles de ver, que se den dentro de un tiempo determinado y que chiquitos, no tenemos que poner, ¿cómo les puedo decir? Yo no me voy a poner como objetivo que, digamos, tal vez mi objetivo general es que el niño pueda, por ejemplo, pasar de la alimentación por sonda a la alimentación oral. Pero mi primer escalón va a ser tal vez que acepte la cuchara que le toca el labio inferior, ¿sí? O que acepte el alimento que entra en el lateral, ese chiquito, ¿sí? O que pueda tomar 3 sorbos con el vaso sin llorar, estableciendo una pausa, bien chiquitos, para después poder ir sumando de a poco. Porque poner, el objetivo sería que tome ingesta de líquido con el vaso escotado. Es muy grande, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy por partes? ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué me lleva? A establecer un objetivo chiquito, a que tengo que conocer fundamentalmente el desarrollo típico y preguntarme qué se necesita para que alguien pueda tomar con un vaso. Entonces voy a tener que decir un niño, y ahí voy a tener que recorrer, voy a tener que volver en mi cabeza, voy a tener que volver a observar, voy a tener que buscar desarrollo típico. ¿Cómo es la ingesta con vaso? ¿Cómo agarra el vaso? ¿Dónde lo coloca? ¿Dónde se va a colocar en el labio inferior? ¿Y luego qué pasa? ¿Baja el superior? ¿Cómo se lleva el vaso? ¿Cómo empieza a trabajar el superior para sacar el líquido? Indefectiblemente, para poder acompañar el desarrollo atípico, tenemos que conocer, gran premisa, el desarrollo típico, ¿sí? Y saber qué sucede. Conocer el desarrollo típico me va a permitir conocer estos componentes críticos y me va a permitir también analizar la actividad por parte. Y cada una de esas partecitas suele ser mi objetivo de trabajo para luego poder cumplimentar el objetivo más grande. Muchas veces en esta tarea tenemos que ayudar también a los papás a tomar una decisión con respecto a la vía de alimentación. Cuando yo empecé, hace mucho, como ya les conté, me parecía que un niño que estoy atendiendo pase una gastrostomía. No, en este momento hay veces que sí. ¿Cómo que no? No es no es un fracaso en nuestra intervención fonoaudiológica. No, al contrario, es acompañar a esta familia
para que este niño sea liberado a lo mejor de la sonda, para que tenga un mejor confort, una mejor calidad de vida. Esto no implica que a lo mejor no pueda para algunas cosas retomar la boca, sino que en este momento es necesario, ni hablemos si hay un compromiso mayor de lo pulmonar, ¿no es cierto? Bueno, hay que ayudar a la familia sentándonos, mostrándole, poniéndolos en contacto con nuestros padres, mostrando la experiencia respecto de que, bueno, que a veces es necesario optar por una vía alternativa. Si tengo que optar por una sonda y una gastro, más allá que implique una cirugía, y voy a elegir la gastro, porque una sonda también está invadiendo, a no ser que tengamos un niño que nos dice, bueno, está con sonda, pero está en camino a que poquito a poco ya se la puedo sacar. Pero que este poquito a poco no sean 10 años, ¿sí? Sino un tiempo prudencial, donde uno diga, bueno, estamos cerca, trabajando junto con la nutricionista, con toda esta mirada desde nutrición, donde nos van a decir, bueno, mirá, va aceptando cada vez más por boca, digo yo como fono, ¿qué te parece si sacamos una toma por sonda y vamos cada vez un poquito más hasta que llegue a esa consulta donde la mamá le cuenta al especialista en nutrición y la verdad que son más las ingestas por boca que por sonda? Entonces ahí necesitamos de ese trabajo conjunto para ver cuánto se va descendiendo de la ingesta por sonda, cuidando los nutrientes del niño y se va incorporando por boca. Entonces es importante, digamos, enfocarnos en esto, ¿no es cierto? En poder estar atentos. Creo que lo que les quiero transmitir tiene que ver con esto, estar atento a estas necesidades de la familia, ayudarlos a ver cuál es esa necesidad y acompañarlos para que puedan tomar una decisión que sea lo más acertada posible. Siguiendo en este camino, ¿no es cierto?, como que pensamos en estas premisas generales, otra cosa que también creo que es importante tener en cuenta, que nos tenemos que enfocar, no nos podemos quedar, cuando uno hace este recorrido del desarrollo típico, no nos podemos quedar aferrados a, ¿cómo decirles?, a las habilidades motoras, a la secuencia, que si no hizo esto no puede hacer lo otro. No. Muchas veces la consulta es, un niño que no sostiene la cabeza no puede comer por boca. Un niño con parálisis cerebral no va a poder comer nunca por boca, entonces. ¿Sí? Tenemos aditamentos, tenemos adjuntos, se llama adjuntos a todo lo que nos viene a ayudar, un collar, ¿sí? O el cabezal que se pueda modificar de una manera u otra, o qué tipo de pechera puede usar, digamos, a todas estas cosas que nos pueden ayudar y a suplir la función de nuestra mano, ¿no es cierto?, para el momento de la comida, o a suplir esa falta de estabilidad que tiene en su cuello en relación con la cabeza y con el tronco para proteger la vía aérea. Entonces, a esto me refiero. A veces no nos podemos quedar en que si no succionó, no voy a intentar con la cuchara. No, a veces, y esto pasa mucho también en el desarrollo motor grueso, el practicar una función superior mejora la que subyace. Entonces, muchas veces empiezo a trabajar el morder, el masticar, sólidos blandos, porque quiero mejorar lo que está por debajo, que tal vez es que sus labios puedan arrastrar limpiar la comida de la cuchara. ¿Sí? Entonces, comienzo a trabajarlo como una estrategia, no como un elemento para su nutrición, sino comienzo a trabajar con todo lo que ustedes saben implica morder, masticar, toda la activación neuromuscular de otras zonas que obviamente no incentiva lo que es la succión. Entonces, bueno, son otros componentes, ¿no es cierto?, que interactúan cuando uno muerde, mastica, y el trabajar de esto es como una práctica, podríamos decir, para mejorar lo que subyace, la succión, la mascación, la comida con la cuchara, ¿sí? Entonces no nos quedemos estancados en si no hizo esto no puedo pasar a lo otro, porque tal vez el practicar algo más difícil mejora lo que subyace. Entonces, como para ir redondeando, ¿no es cierto?, y cerrando esta pequeña charla y este pequeño compartirles lo que yo considero es importante a la hora de la alimentación, tener en cuenta el ambiente, tener en cuenta que se lleve a cabo una rutina de alimentación, ¿no es cierto?, que haya un orden, hay un desayuno, un almuerzo, una merienda, una cena, que haya un contexto. El contexto es fundamental. Cuando me refiero a contexto me refiero a
a todo este ambiente que dije antes que arma en sí, que tiene que ver con el momento de la alimentación, como el contexto más próximo. Este niño que esté bien sentado. El ABC en un niño con parálisis cerebral es la alineación postural. Yo necesito de esa alineación postural. Yo necesito como fonoaudióloga ver cómo están los pies, los miembros inferiores, la pelvis, el tronco, los miembros superiores, para ver cómo esto impacta en la alineación del cuello y de la cabeza. Y en función de todo esto, cómo va a estar la boca, ¿no es cierto? Y su relación con estas válvulas que dijimos internas para sostener una función y proteger la otra. Sostener la alimentación, proteger la respiración. Entonces, el ABC de la alineación postural, ¿sí? ¿Cómo estás sentado? ¿Cómo estás sentado o en la falda de la mamá o en una silla? O tal vez voy a la casa justamente porque a lo mejor no tiene una silla postural todavía, pero hay algo en la casa que me va a permitir poder tener. ¿Cómo debe comer un niño? Un niño puede comer a 90 grados. Se come de más forma vertical, pero comer a 90 grados es difícil. Nuestros pacientes necesitan de la alineación de los segmentos corporales, pero con cierta inclinación a veces, ¿no es cierto?, para no luchar tanto contra la gravedad. ¿Sí? Que esto no implica que yo tengo la cabeza extendida hacia atrás, no. Eso me abre la vía aérea y es algo peligroso. Necesito la posición neutra de la cabeza, esta relación de la parte cervical con la parte anterior del cuello para proteger la vía aérea, ¿no es cierto? Pero para eso, y para ocuparme solamente de comer da trabajo. Necesito saber cómo está el resto del cuerpo. Para eso necesito verlo, y verlo in situ, si es posible en el lugar donde vive, en el lugar, en la silla. A ver la mamá, ¿cómo lo sienta, Upa? Bueno, ya le di de comer en el consultorio, ahora lo haces en casa. No me sirve. Yo necesito verla a la mamá en el consultorio, cómo lo sienta, cómo se posiciona, porque esto me va a permitir decirle, pon un almohadón, pon una almohada, a ver tu mano, vamos juntas. Bueno, esperamos ahí. Sí, lo vamos armando juntas, todo este andamiaje que implica este momento de la alimentación. De la misma manera que, bueno, implica seleccionar los alimentos, seleccionar los utensilios, ¿no es cierto?, como para que esta alimentación, como decimos siempre, sea lo más segura, efectiva y placentera posible. Entonces, a modo de cierre, ¿no es cierto?, en relación a todo esto que venimos conversando, es importante tener en cuenta esto que decíamos al principio, ¿sí? El acto alimentario implica compartir. En ese momento se ponen en juego este intercambio de los roles y poder entender estas necesidades que tiene el otro. Y si nosotros podemos entender esas necesidades tanto del niño como de su familia, vamos a poder armar programas de intervención, programas para el consultorio, programas para el hogar, programas para la escuela, donde, uno logre como un engranaje donde el niño sea un participante activo, ¿sí? Y que el niño sea un participante activo implica que, donde también se ponen en juego otro tipo de funciones que hacen a la alimentación, que pueda tal vez elegir, obviamente todo lo que dijimos de lo postural, que pueda tocar, que pueda conocer eso que va a llegar a su boca a través de sus manos. No importa si algún día va a comer solo o no, pero que sí sea que podamos facilitarlo para que el primer ingreso, el primer conocimiento de ese alimento que a lo mejor por primera vez va a comer, sea a través de su propia mano. ¿Sí? Que ese cepillo de dientes que va a limpiar, no importa cómo llegue, pero que sea a través de su mano. Todo aquello que entra a la boca por la mano de los niños va a ser mucho más aceptado que lo que entra directamente por nuestra propia mano. Y de nuevo volvemos al desarrollo típico. Tómense su tiempo para observar todo lo que hace un niño antes de introducir algo nuevo a la boca. Lo toca, lo huele, lo va mirando, empieza a saborear, ¿no es cierto? Y recién después se lleva a la boca. ¿Cuánta experiencia tuvo un niño? Piensen en esto, en un niño de desarrollo típico, desde el nacimiento hasta los 6 meses, respecto a lo que es conocer el mundo que lo rodea.
¿Qué le pasa a un niño con un trastorno sensorio-motor? Capaz que tuvo los primeros 6 meses de su vida internado, con sus manitos, con las vías que necesitaba, ¿no es cierto? No tuvo toda esta posibilidad de explorar, de meterse la mano en la boca, de tocarse la cara, de regularse. Bueno, ya todo esto, conocer todo esto que sucede en la primera parte de estos primeros 6 meses, justo después aparecen los cambios de las texturas, semisólido, el sólido, pero un bebito de desarrollo típico tuvo 6 meses para conocer la leche, la tetina o el pecho materno. Experimentó otras cosas. ¿Cuánto se proveyó de información que un niño con un trastorno sensorio-motor no se hizo? Fíjense, solamente esto, ¿cuánto ayudaría si uno ya puede empezar a propiciar esto cuando un bebé o está dentro de una unidad de terapia intensiva y sus condiciones de salud se lo permiten, o cuando ya salió y llega al consultorio, más allá de cuánto cepillito, cuánto masaje, cuánto voy a hacer adentro de la boca? Esto que se propicia por sí mismo. Lo estoy favoreciendo de lo postural para que sus manitos lleguen a la boca y haga este propio conocimiento y este propio organización de su sensorialidad oral. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero haber sido clara. Para mí es un gusto. Seguiría hablando mucho más tiempo de esto, pero bueno, todo tenemos que ir cerrando, ¿no es cierto? Y que nos queden ganas como para próximos encuentros y para seguir compartiendo esta profesión tan apasionante que nos convoca. Así que con esto quiero cerrar y como muchas veces cierro muchas de mis clases, recuerden que comer es una conducta aprendida, es una conducta que está ligada a la experiencia, así que es importante que brindemos esas posibilidades de experimentar para que ese aprendizaje sea cada vez mejor, seguro, efectivo y placentero. Muchas gracias.